y habíamos mencionado que este proceso de fotosíntesis, el éxito del proceso de fotosíntesis, se debe a que de alguna forma está particionado por dos fases, ¿no? Dos fases en la cual una está pues relacionada con una fase, con un proceso de transformación, ¿no? De un proceso de captación de energía hacia una forma en la cual se puedan producir componentes que vayan a ser utilizados en una fase posterior, ¿no? Me refiero a los componentes como ATP o NADPH que van a ser utilizados en una fase bioquímica que ya no es necesariamente dependiente de la luz, ¿no? Esto es un proceso también que en algunos casos, en algunos textos se menciona como una fase oscura, ¿no? Porque no es un proceso que necesariamente dependa de la luz. Sin embargo, habíamos mencionado que esto no se refiere a que sea un proceso que se realice, por ejemplo, en la noche, ¿no? Todo proceso de fotosíntesis siempre se debe realizar durante el día. Lo que significa es de que esta fase oscura o también fase bioquímica es una fase que se realiza en el estroma y que no va a ser dependiente de la luz, ¿no? Bien. Entonces habíamos mencionado que en la primera parte, ¿no? Donde ocurre prácticamente un proceso de fotofosforilación, ¿no? El proceso de generar eh, a través de la fotólisis, ¿no? Electrones que puedan ir cargando bastante energía de tal forma que esta energía pueda ser utilizado para la siguiente fase, ¿no? La fase donde nosotros vamos a conseguir elaborar, ¿no? Carbohidratos, sustancias que van a ser utilizados por un proceso normal, ¿no? Por un proceso de respiración durante todas las etapas, ¿no? En la cual, pues, estos organismos autótrofos vayan a requerir, ¿no? Diversos, pues, procesos que se desprendan, ¿no? Esos bloques constructores que van a ir siendo elaborados a través, pues, de este proceso de fotosíntesis, ¿no? Es de ahí la base en la cual, pues, indican, pues, que si no hubiera fotosíntesis, prácticamente, pues, nosotros no existiríamos, ¿no? Prácticamente, pues, el proceso de fotosíntesis no solamente está ligado, ¿no? Al hecho de que las plantas puedan ser las únicas generadoras, ¿no? En todo caso, pues de oxígeno, ¿no? Si no existen otros organismos más pequeños, ¿no? Pues fotosintetizantes que han ido iniciando, ¿no? Han ido pues llenando nuestra tierra, ¿no? De oxígeno. Esa proporción que hoy en día conocemos, ¿no? De que la Tierra aproximadamente tiene alrededor de 21% o 20% de oxígeno, no fue siempre así, ¿no? Inicialmente, pues, había mayor cantidad de CO2, ¿no? Mayor cantidad de CO2 y poca cantidad de oxígeno, ¿no? Y en ese sentido, hubieron organismos que iniciaron ese proceso un proceso de fotosíntesis, ¿no? Un proceso ligado a la transformación de energía y liberando como subproducto, ¿no? Debido a la quiebra del agua, ¿no? Oxígeno. Y de esa manera fueron, pues, digamos que almacenándose, ¿no? Acumulándose el oxígeno en la tierra, ¿no? No siempre fue así, ¿no? Entonces, este es un proceso sumamente importante, interesante y delicado también de ser estudiado, ¿no? Entonces, tenemos esos dos procesos que finalmente concluyen
en la generación de, pues, carbohidratos, ¿no? Carbohidratos y teniendo como subproducto el oxígeno, ¿no? Bien, habíamos también hablado de que, pues, tenemos en la Tierra, ¿no? Llega una amplia radiación solar, ¿no? La emisión solar que genera, pues, el Sol, ¿no? Es sumamente alto y va, en todo caso, pues, reduciéndose a medida que llega a la Tierra, ¿no? Y el proceso, en todo caso, pues, de fotosíntesis es a través de un pequeño margen, en todo caso, debido a los pigmentos que llegan a absorber en una pequeña, ¿no? Un pequeño margen de longitud de onda, ¿no? Debido a esa alta longitud de onda que pueden llegar la energía, ¿no? La energía solar, pero el proceso de fotosíntesis solamente se realiza en una pequeña parte de esta, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, habíamos visto, ¿no? Toda la energía que se conoce, ¿no? Con respecto, pues, a una energía relacionada a los rayos gamma, a los rayos X, al ultravioleta, a los infrarrojos, a microondas, a las ondas de radio. En todo caso, este tipo de energía, ¿no? Va, en ese sentido leído, ¿no? Va reduciéndose y las ondas en todo caso van incrementándose, ¿no? Siempre pues van a tener un sentido inverso, ¿no? Es inversamente proporcional. A medida que las ondas, ¿no? Las ondas de emisión, la longitud de onda va disminuyendo, ¿no? Va disminuyendo en este sentido, ¿no? La energía va acumulándose, ¿no? Va acumulándose. Vamos teniendo mayor cantidad de energía. ¿Bien? Y con respecto, ¿no? A la fotosíntesis, vamos a nosotros considerar, ¿no? El espectro de luz visible, es decir, lo que el ojo nosotros podemos percibir, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? En ese espectro de luz visible tenemos una diversidad de pigmentos, ¿no? Que actúan en ese proceso. Principalmente vamos a tener, claro está, a las clorofilas, ¿no? Tenemos clorofila A, clorofila B. Vamos a ver en todo caso, pues, diferencias entre ellas, a qué se debe, ¿no? Y tenemos algunos pigmentos accesorios que van a apoyar, ¿no? Van a proteger, en todo caso, pues, de algún daño oxidativo a las moléculas de clorofila, ¿no? Tenemos, pues, una diversidad, ¿no? Diversidad de pigmentos accesorios. Dentro de esos pigmentos accesorios podemos nosotros, pues, considerar, por ejemplo, a los carotenoides, ¿no? A los carotenoides, al grupo de carotenoides, ¿no? A las ficoeritrinas, a las ficoseminas, ¿no? Que actúan como, pues, protectores, entonces, de las moléculas de clorofila, ¿no? Entonces, vemos aquí, si nosotros revisamos, ¿no? El espectro el espectro de absorción que tiene determinados pigmentos, vamos a ver que algunos van a absorber más en determinadas longitudes de onda, ¿no? Entre tanto, pues otras tendrán un espectro de absorción diferente, ¿no? Habíamos también detallado que con respecto, ¿no? A las clorofilas, ¿no? Que podemos ver aquí esta imagen, esta línea, ¿no? Verde y esta línea un poco más turquesa, tienen un espectro de absorción, ¿no? Entre, pues, el azul, ¿no? Entre lo que es lila, ¿no? Morado, azul,
y luego está casi pues sin absorbancia, ¿no? Cuando estamos entre los 500 y los 600, ¿no? Y luego también tiene nuevamente otro pico, ¿no? Eh, otra absorción, ¿no? Más elevada en el rango de los colores naranja al rojo, ¿no? Entonces, es decir, que la clorofila va a absorber más energía, ¿no? En esas regiones de azul y rojo, ¿no? Y cuando nosotros vemos que en todo caso, pues prácticamente no hay absorbancia en los tonos verdes, ¿no? Quiere decir de que en ese segmento, ¿no? No está absorbiendo luz. Por lo tanto, va a reflejar, ¿no? Va a transmitir ese tono, ese color verde. Por eso que nosotros vemos en una gran mayoría, ¿no? Plantas de tonos verdes, ¿no? Porque justamente va a reflejar. La clorofila no absorbe en los colores verdes, ¿no? Eh, Podemos nosotros en todo caso, pues también ver algunos otros organismos, de repente vegetales, que tienen coloraciones, ¿no? Pigmentos, eh, por ejemplo, pues pensemos en la berenjena, ¿no? La beterraga, ¿no? Algunos otros pigmentos, pero estos son simplemente, pues, antocianinas, ¿no? Eh, no son procesos, no son, digamos, eh, órganos que vayan a realizar, ¿no? Fotosíntesis. Aquí estamos hablando básicamente, pues, de órganos que realizan fotosíntesis y en su gran mayoría las hojas, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en algunas plantas, ¿no? Que son verdes en su totalidad, algunos tallos verdes, las plantas herbáceas, por ejemplo, ¿no? Algunas cactáceas, ¿no? Por ejemplo, los cactus verdes, ¿no? Son partes que pueden realizar, sí, fotosíntesis, ¿no? Debido a que tienen ese pigmento de clorofila, pero de forma general, ¿no? Y más eficiente es en los órganos como las hojas, ¿no? Que realizan estos procesos de fotosíntesis, ¿no? Bien, y aquí otro gráfico que en todo caso el día de ayer no mostraba, ¿no? Vemos aquí un espectro de acción de la fotosíntesis, ¿no? Estas son medidas que se han realizado en diferentes, pues, organismos fotosintetizantes, en la cual se observa, ¿no? La eficiencia fotosintética, ¿no? Y vemos, pues, este espectro de acción de la fotosíntesis, que es muy similar, ¿no? Es muy similar al espectro que tienen los pigmentos eh, clorofilianos, ¿no? Como la clorofila B y la clorofila A. Es por eso que, pues, la fotosíntesis prácticamente está eh, teniendo como apoyo o como contribuyente de realizar el proceso de fotosíntesis general, toda la cadena transportadora de electrones debido a la acción de la clorofila, ¿no? Veamos entonces que estas clorofilas tienen un espectro de absorción muy parecido al espectro de acción que tiene la fotosíntesis. Entonces, la responsabilidad, digamos así, ¿no? De generar eh, energía, generar pues electrones y todo el proceso de fotosíntesis recae, ¿no? En las clorofilas, ¿no? Debido a esta pues forma que tienen de absorber esa energía, ¿sí? Esto ha sido en todo caso pues observado a través de equipos, ¿no? Cuando uno realiza mediciones de luz a través de espectrofotómetro, cuando se realizan medidas de absorbancia a través de un equipo llamado
espectrofotómetro debido a la característica molecular que pueda tener estos componentes, clorofila, diseña, ¿no? Digamos, pues, curvas, ¿no? Que están relacionadas a la captación de luz, ¿no? Entonces, las curvas del espectro de la clorofila son estas, ¿no? Tanto para clorofila B como para clorofila A, ¿no? Y esto es muy semejante al espectro de la fotosíntesis, ¿no? Entonces, aquí está comprobado, ¿no? Que el proceso de fotosíntesis va a estar, pues, sustentado, ¿no? Por la acción y el comportamiento que realicen las clorofilas, ¿no? Entonces, hablábamos, pues, de que vamos a tener clorofila B y clorofila A, básicamente porque hay una variación en los radicales, ¿no? En esta antena de acá, ¿no? Por así decir, tenemos que la clorofila A tiene una metila, un radical metil, perdón, y la clorofila B tiene un radical aldehído, ¿no? Entonces, simplemente por estas moléculas la clorofila B es hidrógeno y oxígeno, y en la clorofila A es 3 moléculas de hidrógeno, ¿no? Tiene ya, digamos, un comportamiento distinto, ¿no? Todo el resto es igual, ¿no? Tenemos pues en el centro el magnesio, ¿no? 4 moléculas de nitrógeno, ¿no? Bordeando por anillos pirólicos, ¿no? Y una cadena lateral de fitol, ¿no? Es una cadena de carbohidratos, ¿no? Perdón, de carbonos, ¿no? Que tienen una cola, ¿no? Por así decir, ¿no? Esta cadena es, digamos, debido a que tienen presencias de metilas, ¿no? Metilas, van a tener un comportamiento un tanto apolar, ¿no? Un tanto apolar. Y pues de esa forma tienden a estar emparejadas, ¿no? También en esta parte apolar que tiene la membrana del tilacoide, ¿no? La membrana del tilacoide. Bien, y otros pigmentos, en todo caso aquí también, pigmentos accesorios, ¿no? Como los carotenos, la ficocianina, ficoeritrina, ¿no? Los betacarotenos son estructuras bastante grandes, ¿no? En general podemos llamarlo como una familia de carotenos, ¿no? Carotenoides, en realidad, carotenoides. Y dentro de este grupo están estos betacarotenos, están las xantofilas también, que pues tienen esa característica de acompañar, ¿no? A la clorofila. Entonces, son esas estructuras que acompañan, ¿no? Pigmentos auxiliares como está aquí descrito, ¿no? Bien, y habíamos también visto este centro de reacción o centro cosechador de luz. ¿A qué se refiere, no? Esta, digamos que sería pues una parte muy central, ¿no? Es la parte bastante, digamos, donde recae la energía que ha ido de alguna forma pues siendo transferida, siendo saltada, ¿no? De pigmentos en pigmentos, ¿no? Vemos aquí pues en primer momento esta energía absorbida, ¿no? A través de un flash de luz recibido por el sol, ¿no? Por la luz. Primero llega a estos pigmentos accesorios debido a que esto sería como un amortiguador, ¿no? Si de repente pues hay una alta incidencia de luz, se pueden dañar, ¿no? Pueden oxidar más de la cuenta a estas clorofilas, ¿no? No queremos dañar esos pigmentos delicados y pues en todo caso pues se han elaborado estrategias como estas moléculas de carotenoides que van a amortiguar, ¿no? De alguna forma van a amortiguar
ese alto índice, alta incidencia lumínica, ¿no? Y van a tratar, ¿no?, de reciben el primer flash de luz, ¿no? Y enseguida pues van a pasar a otras moléculas ya de la clorofila, ¿no? Aproximadamente existen 40 betacarotenos que bordean en todo caso pues en un fotosistema, ¿no? Y 300 moléculas de clorofila, ¿no? Los pigmentos van a actuar como antenas de recolección, ¿no? Entonces son como antenitas, como una antena parabólica, ¿no? Tenemos, en todo caso, pues como una especie de un plato, ¿no? Y una antena que, pues, estos pigmentos actúan como una antena de recolección. Y pensemos, pues, que el centro, ¿no? En esta antena parabólica siempre hay un centro, sería, pues, este centro de reacción, ¿no? Aquí tenemos un fotón, es absorbido por una de las moléculas de pigmento, ¿no? Y transfiere esa energía por sucesivos eventos de fluorescencia, ¿no? Que es una forma de transferir también el calor recibido, ¿no? A través de este flash puede ser emitido por calor o fluorescencia, ¿no? Esto es contagiado a moléculas vecinas, ¿no? Hasta que alcanza ese centro de reacción, ¿no? Entonces, la energía proveniente de la luz viene siendo contagiada de molécula en molécula, ¿no? A este proceso se le denomina transferencia de energía por resonancia inductiva, ¿no? Complementando en todo caso, la explicación de ayer que había mencionado transferencia de energía por resonancia, ¿no? También podemos llamarlo por resonancia inductiva, ¿no? Debido a que proviene, pues, de la luz, ¿no? Y finalmente esto pasa, ¿no?, al centro de reacción, donde va a generarse los electrones, se van a liberar esos electrones, ¿no? La molécula del pigmento pasará a un estado excitado en ese momento, ¿no? Y transferirá su energía a las moléculas vecinas, y en todo caso, ¿no?, a través de este proceso de energía de resonancia inductiva, ¿no? Y transfiriendo o generando, ¿no?, electrones provenientes del centro de reacción. Entonces, va a existir en esa etapa, ¿no?, estos pigmentos, ¿no?, los pigmentos accesorios, posteriormente la clorofila, ¿no?, la incidencia de un fotón que llega a una molécula, ¿no?, que se encontraba en estado de reposo, ¿no?, y al recibir ese flash de luz pasa a un estado de excitación, ¿no? Un estado de excitación debido a que, pues, ¿no? Existió una energía mayor, ¿no?, que generó una liberación de un electrón, ¿no? Este electrón, ¿no?, simplemente va a ir transfiriéndose, va a ir generando una cadena transportadora, ¿no?, de electrones, justamente para poder generar posteriormente los componentes específicos de energía, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no?, una un centro de reacción, ¿no? Un centro de reacción, los complejos antenas, ¿no? Y todo este conjunto, ¿no? Se va a denominar fotosistema, ¿no? Fotosistema. La función, en todo caso, pues, en esta etapa es de simplemente amplificar la energía proveniente de la luz, ¿no? Y esta energía llega a un centro de reacción que va
a recepcionar, ¿no? Los electrones que van a ir transfiriéndose, van a ir pasando, ¿no? A la cadena transportadora de electrones, ¿no? Entonces aquí tenemos a fotosistemas, ¿no? Es como, en todo caso les decía, ¿no? Como una antenita, como una antena parabólica, llega el flash de luz, ¿no? A las moléculas, a los pigmentos, ¿no? Llega, es contagiado a un centro de reacción, ¿no? Y aquí va a ocurrir, en todo caso, un proceso adicional y sumamente importante, que es la fotólisis, ¿no? En la cual, pues, se va a dividir, se va a quebrar esa molécula de agua, ¿no? Que puede haber sido, en todo caso, pues, absorbida, en el caso de las plantas, a través de las raíces, ¿no? A través del ingreso de esa agua, ¿no? Por el xilema, y llega a la célula, ¿no? En la cual pues se va a utilizar esa molécula de agua como fuente para generar, ¿no? Más incidencia de electrones, ¿no? Ya que existe esta, de alguna forma, ¿no? La liberación de dos electrones que se van a liberar, ¿no? A un centro aceptador, ¿no? Y pues iría a, en todo caso, pues a una desventaja, ¿no? Debido a que siempre vamos a estar generando electrones. Es por ello que necesitamos generar electrones y estos electrones van siendo, ¿no? De alguna forma retribuidos, ¿no? Por la fotólisis del agua, ¿no? Entonces tenemos esta generación de electrones que va a ir a este centro aceptador, ¿no? Un centro primario, y en esta etapa va a pasar, ¿no? Por una cadena transportadora de electrones que implican, ¿no? Algunas proteínas, en este caso la plastoquinona, ¿no? Que también transfiere esos electrones, pasa a un complejo de citocromo, que es donde se va a realizar, en todo caso, la fosforilación, ¿no? Y la liberación o la producción de una molécula de ATP, ¿no? Entonces, una molécula de ATP es la primera que en todo caso se elabora, ¿no? Básicamente por la acción del fotosistema 2, también conocido como P680, ¿no? P680. ¿Sí? Y seguimos entonces avanzando en esa cadena transportadora de electrones, ¿no? Y llegamos a, pues, en todo caso, pues una pérdida de energía, ¿no? Ya que ha sido elaborado un ATP, ¿no? Y necesitamos nuevamente, de alguna forma, cargar, ¿no? Nuestro sistema para que podamos seguir generando energía. Es por eso que, en todo caso, existe este fotosistema 1, ¿no? También conocido como P700, donde se realiza nuevamente la captación de luz, ¿no? Con el mismo proceso, ¿no? De generar, ¿no? Más electrones debido a una incidencia de luz, ¿no? Y de esta forma, ¿no? Estos electrones van a pasar ya a la elaboración de lo que vendría a ser, ¿no? El NADPH. Tenemos entonces esta P700, que sería también conocido como fotosistema 1, ¿no? Bien, y este proceso también es conocido como diagrama de zigzag, ¿no? O gráfico Z, ¿no? En todo caso tiene una forma de N, ¿no? Pero en todo caso visto de la forma como la energía de electrones va incrementándose, es llamado como diagrama de Z, ¿no? Entonces, aquí podemos ver básicamente la ruptura, ¿no? Del agua liberada por el oxígeno
liberándose oxígeno, la ruptura de agua que libera oxígeno, ¿no? Como subproducto, llega al fotosistema 2, al centro de reacción P680, ¿no? Pasa por una cadena transportadora de electrones que comprende la plastoquinona, ¿no? Eh, comprende este complejo de citocromos, ¿no? Que es un complejo proteico, ¿no? La plastocianina. Enseguida, como ha habido esta producción, ¿no? De ATP, formación de ATP, se queda, pues, digamos, sin energía y necesitamos otra fuente, otro flash, ¿no? Que genere, pues, nuevamente un desorden que vaya a generar electrones y que aumente esa energía, ¿no? Entonces, nuevamente con mayor cantidad de electrones, pasa por un proceso de cadena transportadora de electrones, ¿no? Aquí apoyándose con esta ferrodoxina, ¿no? Y con la acción del NADP reductasa, formándose el NADPH, ¿no? Entonces aquí, en este proceso, tenemos formación de NADPH, ¿no? Y en un anterior proceso, formación de ATP, ¿no? Bien, y entonces en la membrana se lleva a cabo la fosforilación oxidativa, que consiste en el transporte de electrones desencadenado por fotones con síntesis de ATP y NADPH, ¿no? Síntesis de ATP y NADPH, ¿no? Tenemos aquí en todo caso esta bomba de ATP sintasa que genera en todo caso también el transporte de electrones hacia la parte externa, ¿no? Hacia la parte del estroma, ¿no? Prácticamente. Este proceso se realiza dentro del espacio interno, ¿no? Del tilacoide, ¿no? Que es denominado también lumen, ¿no? Y habíamos visto que hay una diferencia en todo caso, pues, de pH, ¿no? Justamente debido a esta diferencia de contribuir a mayor cantidad de hidrógenos, ¿no? De reducir esa cantidad, ese exceso que existe dentro del lumen, ¿no? Por acción de la ATP sintasa, ¿no? Entonces, dentro de la organización de los principales complejos proteicos en los tilacoides tenemos al fotosistema 2, ¿no? Al complejo de citocromos, al fotosistema 1 y la ATP sintasa, ¿no? Y habíamos visto en todo caso, en esta parte ya no habíamos tocado, que así como existe en todo caso esta parte que le podríamos denominar un flujo acíclico de los electrones, considerando estos dos sistemas, ¿no? Podemos también ver que existe un flujo cíclico de los electrones, ¿no? Este flujo cíclico de electrones va a ocurrir en algunas eucariotas y en bacterias, ¿no? Bacterias fotosintéticas. Aquí no se va a producir NADPH y solo se produce ATP, ¿no? Esto ocurre cuando las células requieren ATP, también puede ocurrir, ¿no? Cuando las células van a necesitar de un ATP adicional y cuando no hay NADPH, ¿no? Perdón, no hay NADP, ¿no? Para ser reducido a NADPH, ¿no? Van a utilizar, ¿no? El sistema, el fotosistema 1 para la generación, ¿no? De este ATP adicional, ¿no? Y es un proceso en todo caso cíclico, ¿no?
Bien, entonces la fase, ¿no? La fase fotoquímica podríamos sintetizar en que es la fase en que se va a elaborar el NADPH, se produce la formación de ATP por medio con apoyo del complejo ATP sintasa y la liberación de oxígeno como subproducto, ¿no? Luego tenemos reacciones, en todo caso, pues bioquímicas que vamos a estudiar ahora, vamos a realizar esa etapa en la cual vamos a utilizar ese ATP, ¿no? Y NADPH que ha sido elaborado en esta etapa fotoquímica, ¿no? Y va a ser, en todo caso, pues, retribuido, ¿no? Sus condiciones eh, iniciales, ¿no? De NADPH y ATP, ¿no? Se van a reducir estas formas para que puedan, en todo caso, nuevamente ingresar a esta etapa lumínica, ¿no? Entonces, en esta etapa de reacciones bioquímicas se van a generar, ¿no? Componentes carbonados, ¿no? Producción básicamente de carbohidratos, ¿no? Elaboración, síntesis de carbohidratos, ¿no? Conversión de la energía química en energía orgánica, ¿no? Y entonces aquí hablamos del ciclo de Calvin, ¿no? El ciclo de Calvin o también llamado ciclo C3, ¿no? En algunos casos, también algunos textos lo llaman de ciclo reductor de las pentosas o ciclo de reducción del carbono fotosintético, ¿no? Hasta el proceso de fotólisis, ¿no? De la fase lumínica, en esa etapa, ¿no? No habíamos mencionado para nada el ingreso, ¿no? De carbono. No habíamos mencionado en ningún momento de las reacciones que se realizan, ¿no? Sea por el fotosistema 2 o por el fotosistema 1, ¿no? El ingreso del CO2 o la acción del CO2, ¿no? Es en esta fase donde nosotros pues vamos a elaborar, captar, ¿no? Ese CO2 para poder generar carbohidratos, ¿no? Y esto se da básicamente en tres etapas, ¿no? En tres etapas que algunas, digamos que son de una forma más directa y otras sí requieren una mayor acción de enzimas, ¿no? De enzimas. Entonces, las fases, ¿no? Las fases del ciclo de Calvin, ¿no? Van a ser tres: el ciclo de carboxilación, perdón, la fase de carboxilación, la fase de reducción y la fase de regeneración, ¿no? Son tres etapas. Entonces, en el proceso de fijación de CO2, ¿no? Esto se va a dar por la acción, ¿no? De la enzima de la rubisco, ¿no? La enzima o la proteína que es más abundante en la Tierra es la rubisco, ¿no? Debido a esta acción que tiene de fotosíntesis, ¿no? De generar finalmente la conversión de ese CO2, ¿no? A componentes carbonados, ¿no? La rubisco es la enzima, la proteína más abundante en la Tierra, ¿no? Entonces, en un primer momento tenemos pues la acción, ¿no? De la rubisco, ¿no? De la rubisco, la carboxilación de la ribulosa, 1,5-bifosfato, ¿no? Es el sustrato que utiliza la rubisco, ¿no? Posteriormente tenemos la reducción del carbono fijado, ¿no? Eh, que en esta etapa va a requerir de la energía elaborada, ¿no? Tenemos aquí el uso de un ATP y un NADPH, ¿no? Para poder generar, ¿no? Un componente como es la triosa fosfato, ¿no? Esta es
gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Posteriormente, este componente, ¿no?, puede ser regenerado, puede regenerar debido a acciones de diferentes, ¿no?, enzimas. Puede activarse el proceso de regeneración de esta ribulosa, ¿no?, ribulosa 1,5-bifosfato, debido a la acción también de ATP, ¿no?, debido a la utilización de ATP. Entonces, en esta etapa en esta fase 3, se regenera, se recupera, ¿no?, el sustrato ribulosa 1,5-bifosfato, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí estas 3 fases que van a ser fases simultáneas, ¿no? Van a ser fases que van a necesarias para nosotros tener, ¿no?, un sustrato que va a realizar, ¿no?, esta conversión, ¿no?, esta conversión de adicionar un CO2, ¿no?, de adicionar un CO2 para poder seguir en el proceso de elaboración de carbohidratos, ¿no? Entonces vamos a ver un poco más en detalle. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda, jóvenes. Profesora, el PPT lo va a subir al Moodle, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, estará Gracias. estará en el Google. Perdón, en el Moodle. La fase de reducción. Sí, esto lo vamos a ver aquí. Parece que tengo un slide también acá. Sí. Bueno. El ciclo de Calvin, ¿no? El ciclo de Calvin tiene 3 fases, ¿sí? La fase de carboxilación, la fase de reducción y la fase de regeneración, ¿correcto? Tenemos el sustrato, que es la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿bien? Esta ribulosa 1,5-bifosfato de alguna manera me indica, ¿no?, de que hay un fosfato en una molécula 5, ¿correcto? La ribulosa 1,5-bifosfato es una molécula de 5 carbonos, ¿bien? Llega un CO2, ¿no? Llega un CO2 y va a generarse 2 moléculas de 3-fosfoglicerato, ¿bien? Va a generarse 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Esa molécula de 3-fosfoglicerato es una molécula de 3 carbonos, ¿bien? De 3 carbonos. Enseguida, nosotros tenemos que generar un componente que tenga la característica de ser reconocida, ¿no?, por la célula, por algunos componentes de la célula, y no podría quedarse como 3-fosfoglicerato. Tiene que pasar a gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Una molécula que permita tener un captador, ¿no? Un centro fosfato que permita hacer la salida, ¿no?, de ese componente del cloroplasto, ¿no?, hacia la parte del citoplasma. Entonces, tenemos, les mencionaba, ¿no?, que habían formado 2 moléculas de 3-fosfoglicerato en esta etapa. Tomando en cuenta solamente una molécula de fosfoglicerato, van a utilizar estas 2, en todo caso, fuentes de energía, que es el ATP más NADPH, para la conversión y la síntesis de este gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Que ya es la manera
cómo va a salir, ¿no?, del cloroplasto, o en todo caso también puede quedarse dentro del cloroplasto, porque recordemos que el cloroplasto también almacena almidón, ¿no? También puede almacenar almidón que posteriormente puede ser reutilizado, digamos, en la noche, ¿no?, cuando se tiene que echar mano de los recursos que han sido almacenados durante el día, ¿no? Entonces, tiene que llegar a formar este 3-gliceraldehído 3-fosfato. Ahora bien, no puedo yo seguir elaborando, ¿no?, componentes y quedarme en esos componentes. Tengo que realizar nuevamente, convertir nuevamente algunas moléculas, ¿no?, a el sustrato que va nuevamente a generar ese proceso, ¿no? Es un proceso cíclico. Por lo tanto, algunas moléculas generadas, ¿no?, de gliceraldehído 3-fosfato van a pasar a formar parte de la etapa de regeneración, ¿no?, que van a finalmente, debido a acciones enzimáticas, ¿no?, a pasar a formar parte de la ribosa 1,5-bifosfato, ¿no?, moléculas de 5 carbonos, ¿no? En esta etapa tengo yo la utilización de un ATP, ¿no?, de un ATP, requiere energía, ¿no? Es algo, en todo caso, importante de saber de que en esta etapa de regeneración voy a necesitar energía, ¿no?, moléculas de ATP. Y en esta etapa de reducción yo utilizo ATP y NADPH, ¿no? Bien, entonces, considerando, ¿no?, considerando el balance que puedan generar estos componentes para poder tener nuevamente una ribulosa 1,5-bifosfato, ¿no?, el sustrato de esta rubisco, ¿no? Si consideramos 3 moléculas de CO2, ¿no?, esto me va a generar 6 moléculas de 3-PGA, 3-fosfogliceraldehído, ¿no? Va a utilizar 6 ATPs, ¿no? De la misma manera, ¿no?, 6 NADPH, y esto va a generar al final 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Solamente para la elaboración de, en todo caso, pues, la glucosa, ¿no?, se utilizará una molécula, ¿no?, de gliceraldehído 3-fosfato. Perdón, vamos a necesitar acá 2 moléculas, ¿no? Aquí, en todo caso, está, digamos, proporcionado para la mitad de una molécula de glucosa, ¿no? Pero nosotros no elaboramos media molécula de glucosa. Este proceso elabora una molécula de glucosa, ¿no? Entonces, necesitamos aquí elaborar 2 moléculas de gliceraldehído, ¿no? 2 moléculas de gliceraldehído. Entonces, digamos que, pues, en esta etapa, ¿no?, vamos a elaborar esas 2 moléculas de gliceraldehído. Vamos a tener aproximadamente, pues, 15 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿no?, que van a dar finalmente, ¿no?, 3 moléculas de rubisco, ¿no? 3 moléculas de rubisco. Aquí sería, en todo caso, pues, debido a este cambio, ¿no?, aproximadamente son 15 átomos de carbono, ¿no? 15 átomos de carbono. Lo podemos tomar, en todo caso, por carbonos, ¿no? 15 átomos de carbonos, ¿no?, que finalmente son 3 moléculas de rubisco, ¿no? Recordemos que la rubisco 1,5-bifosfato, ¿no?, el sustrato es una molécula de 5 carbonos. Todos los carbonos se conservan, ¿no? Aquí elaborarán entonces 3 moléculas de rubisco, ¿no?, del sustrato, perdón, ribulosa 1,5-bifosfato, ¿no? No sé si
quedó medio claro. En todo caso, nosotros podemos considerar acá como 6 moléculas de CO2, ¿no? 6 moléculas de CO2 que van a, en todo caso, ir elaborando 18 moléculas, ¿no? De 3-gliceraldehído, 3-fosfato, ¿no? Para poder generar finalmente 15 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Y 3 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Y de esa manera poder nosotros generar esta glucosa, ¿no? Les voy a dejar, en todo caso, no tengo aquí la estequiometría, ¿no? No tengo aquí la estequiometría, pero les voy a dejar, en todo caso, les voy a subir una proporción, ¿no? Que tengo elaborado en otro slide. Así que no era necesario, pero me parece que sí. Elaborar esa proporción, ¿no? Es importante, en todo caso, conocer la estequiometría, pero eso es más a profundidad. Lo que yo, en todo caso, quiero es que ustedes puedan saber, ¿no? De que en este proceso hay 3 fases importantes, que es la carboxilación, la reducción, la regeneración, ¿no? Esa es en todo caso, con los cuales ustedes se deben de quedar, ¿no? En la primera etapa de la fase de la carboxilación es la generación de este 3-fosfoglicerato, ¿no? El uso de ATP y NADPH en la etapa de reducción para la formación de gliceraldehído 3-fosfato. Sabemos que este proceso del ciclo de Calvin elabora más moléculas de gliceraldehído 3-fosfato que van a ir a regenerar este sustrato, que es la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿no? Con el uso de ATP, ¿no? En todo caso, esta parte de acá es una parte que equilibra, en todo caso, las sumas de los carbonos, ¿no? De las sumas de los carbonos. Exacto, podemos decir así, ¿no? Por cada ciclo que se va a... por cada 2 ciclos, en todo caso, ¿no? Se obtendría una molécula de glucosa. Por cada 2 ciclos, ¿no? Estaríamos realizando una molécula de glucosa. Esta de aquí es simplemente, ¿no? Estamos aquí considerando, ¿no? Media molécula de glucosa, ¿no? Entonces, tendríamos que tomar en cuenta 6, o en todo caso, considerar 6 ciclos, ¿no? Perdón, 6 ciclos. Aquí está tomando, cada ciclo es por un CO2, ¿no? Es por un CO2. Entonces estamos hablando de 6 ciclos para poder elaborar una molécula de glucosa, ¿no? Bien, ese es el detalle, en todo caso, que nosotros, que ya ustedes lo van a ver en fisiología vegetal de repente, en la cual pues implica mayor información sobre la estequiometría, ¿no? Y en todo caso, pues la etapa de regeneración, como les decía, entran un sinnúmero de enzimas, ¿no? Una vasta cantidad de enzimas, aproximadamente 12 enzimas, ¿no? En la cual pues van a regenerar finalmente, ¿no? Este sustrato, que es la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿no? Tenemos aquí esta fase inicial, ¿no? En la cual pues la acción de la rubisco, ¿no? Para formar 3-fosfoglicerato, finalmente elabora, ¿no? Son más procesos que se realizan, pero abreviadamente tenemos esta gliceraldehído 3-fosfato que ya puede generar, en todo caso, complejarse para formar otros azúcares, ¿no? O, en todo caso, ir a regenerar esa ribulosa 1,5-bifosfato, ¿no? Bien, entonces, esta etapa es una etapa que forma azúcares de 4, 5, 6, hasta 7 carbonos, ¿no? Debido a la acción de estas enzimas. No es para, en todo caso, pues memorizar estas enzimas, ¿sí? No vamos a complejarnos en
realizar, ¿no? Memorizar estas enzimas, porque es bastante complejo, ¿no? Ni siquiera en fisiología vegetal realizan, pues, la memorización de estas enzimas, ¿no? Simplemente es para conocer que en esa etapa de recuperación es una etapa que no es de todo directa, ¿no? Requiere muchos procesos enzimáticos, ¿no? Bien, y también es bueno conocer que de alguna manera, ¿no? Esta enzima rubisco es una enzima que tiene dos acciones, ¿no? Habíamos mencionado que es la que capta el CO2, ¿no? Pero también esta rubisco, ¿no? Vamos a abreviarla, es ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, ¿correcto? Ribulosa 1,5-bifosfato, el sustrato, ¿no? Que utiliza, y la acción, ¿no? Habíamos visto en nuestra clase de enzimas la terminación asa, ¿no? La acción enzimática. Entonces, carboxilasa, oxigenasa. Me da una idea de que esta enzima carboxila y también realiza funciones de oxigenación, ¿correcto? Entonces, esta enzima tiene dos acciones, ¿no? De carboxilar y oxigenar. Bien. Por lo tanto, también se le conoce como una enzima bifuncional, ¿no? Bifuncional. Se va a encontrar en el estroma, ¿no? Forma parte del 40 al 50% del total de proteínas que pueda encontrarse en una especie vegetal, ¿no? Es bastante grande, ¿no? Es bastante grande. Y tiene una actividad por un pH alto, afinidad con magnesio y obviamente con el CO2, ¿no? Entonces, en su acción carboxilasa, que es la que hemos visto con el ciclo de Calvin, genera, ¿no? Estas estructuras de 3 carbonos, ¿no? 3-fosfogliceraldehído, que formarán, por un lado, esos, en todo caso, pues, carbohidratos, ¿no? Pero en su acción oxigenasa, cuando captura en todo caso oxígeno, también va a producir otros componentes, ¿no? De alguna forma produce 3-fosfogliceraldehído y también produce componentes de 2-fosfogliceraldehído, ¿no? 2-fosfoglicerato, perdón, 2-fosfoglicerato, por su acción bifuncional, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí esta acción que realiza por un lado la rubisco, ¿no? Generando este ciclo de Calvin, entrando, y este proceso que debido a su acción de oxigenación va a iniciar un proceso de fotorrespiración, ¿no? De repente no han oído hablar de ese proceso. Es un proceso que en todo caso surgió, ¿no? Surge debido a una acción, en todo caso, que tiene esa enzima de no ser tan eficiente. Y una forma de recuperar, en todo caso, esa eficiencia es a través de la fotorrespiración, ¿no? Que es una forma de generar una molécula más de fosfogliceraldehído, ¿no? Generando otra molécula más que va a ir por un proceso que va a implicar diferentes organelas, ¿no? Para nuevamente la conversión a 3-fosfogliceraldehído, ¿no? Entonces, lo que sucede es de que debido a que la rubisco tiene, digamos, una afinidad tanto por el CO2 como por el oxígeno, vamos a tener una cierta deficiencia de esa rubisco, ¿no? Entonces, para poder maximizar, digamos que los organismos fotosintetizantes han elaborado estrategias y una de las estrategias es la fotorrespiración, ¿no? En esta fotorrespiración vamos a elaborar este componente fosfogliceraldehído y otro componente más, ¿no?
que va a necesitar pues ya de, en todo caso, pues algunas organelas para poder nuevamente formar 3-fosglicerato, ¿no? ¿Qué es lo que hace que en todo caso la rubisco tenga una acción carboxilasa o una acción oxigenasa? Mucho tiene a ver la temperatura, ¿no? La temperatura. En un rango de una temperatura normal, eficiente, ¿no? La condición va a estar en todo caso proporcionada a que 75% se realice fotosíntesis y 25% se realice fotorrespiración, ¿no? Siempre vamos a tener fotorrespiración, ¿no? Las plantas principalmente hacen fotorrespiración, pero pueden en algunos casos realizar más debido a una temperatura no adecuada para esta condición, ¿no? Entonces, eso le genera un gasto de energía y para que no sea en todo caso desmerecido o de alguna forma recuperar esa energía, realizan ese proceso de fotorrespiración, ¿no? Entonces aquí, de una forma más detallada, podemos ver, ¿no?, que esta ribulosa 1,5-bifosfato genera 3 moléculas de fosfoglicerato que irán a fotosíntesis, ¿no?, que seguirán el proceso normal para la elaboración de compuestos carbonados. Entre tanto, vamos a ver una molécula que, denominada 2-fosfoglicolato, ¿no?, va a ir al proceso de fotorrespiración, ¿no? Bien, entonces, este es el ciclo de Calvin, ¿no? El ciclo de Calvin tiene, o se aloja, ¿no?, en algunas plantas que van a ser consideradas como planta C3, ¿no? Planta C3 principalmente, y van a tener, ¿no?, finalmente esta forma de conversión de CO2, ¿no?, a través del ingreso del CO2 a través del estoma, ¿no? Van a pasar este CO2, ¿no?, por las células del mesófilo, ¿no?, donde se van a realizar prácticamente ese ciclo de Calvin, ¿no? Pero en la naturaleza no solamente vamos a tener plantas C3, que son en su mayoría, ¿no? Dicotiledóneas principalmente, ¿no? Vamos a tener otro tipo de formas de asimilar ese CO2, ¿no? Estrategias que en todo caso se han ido formando algunas plantas de acuerdo al medio en el cual éstas se encuentran, ¿no? Principalmente esto va dirigido a plantas, ¿no? Vamos a tener algunas plantas C4, ¿no?, o plantas CAM, ¿bien? Tenemos entonces que en las plantas C4, ¿no?, vamos a ver algunos ejemplos de estas plantas C4, va a existir, ¿no?, una compartimentalización diferente, ¿no? Vamos a ver que este proceso del ciclo de Calvin se va a realizar de una forma, digamos, complementaria, ¿no? En un primer momento, este CO2 que ingresaba de una forma directa en unas plantas C3, ¿no?, a realizar el ciclo de Calvin, en las plantas C4 van a ingresar a un compartimento diferente, ¿no? Estas se denominan las células del mesófilo, ¿no? Y que aquí van a ser recibidas por esta enzima fosfenol piruvato carboxilasa, ¿no?, que irá a elaborar un componente de 4 carbonos, ¿no? Ya no de 3 carbonos, ¿no?, sino de 4 carbonos, ¿no? Básicamente C3 porque estábamos hablando que ese 3-fosfogliceraldehído era un componente de 3 carbonos, ¿no? Aquí no, aquí el proceso de fotosíntesis, ¿no?, va de la C4, elabora en su primer momento un compuesto carbonado de 4 carbonos, ¿no? Entonces, como compuesto carbonado de 4 carbonos, va a pasar a otro compartimento denominado células de la vaina
o células de LAS, ¿no? Que va a finalmente por acción de otra enzima, ¿no? Van a generar la conversión, o digamos la decarboxilación, y este CO2 ya ingresa en este compartimento a realizar el ciclo de Calvin, ¿no? Libera, por un lado, ¿no? Esta molécula de 4 carbonos se libera un CO2 que ingresa a ese ciclo de Calvin, ¿no? Y por otro lado, libera moléculas de 3 carbonos. Esta molécula de 3 carbonos nuevamente se recircula, pasa a las células del mesófilo, ¿no? Y es el contribuidor en todo caso para que se formen moléculas de 4 carbonos, ¿no? Bien, es un proceso cíclico nuevamente, ¿no? Que generará este tipo de plantas, ¿no? Plantas C4. ¿Y cómo se realiza en todo caso en las plantas CAM, ¿no? Las plantas CAM, digamos que van a tener una forma muy similar, ¿no? A las plantas C4, pero aquí la división del proceso de formación de carbohidratos, ¿no? Va a ser temporal, ¿no? Es decir, considerando el tiempo. Estas plantas CAM, vamos a ver más adelante el detalle, son plantas que crecen en zonas muy temperadas, ¿no? Muy calientes, ¿no? Zonas desérticas, que en todo caso, pues, la incidencia de la luz es bastante alta y hay poca cantidad de agua, es muy escasa la cantidad de agua. Entonces, requieren que su fotosíntesis sea adaptada también a ese medio. Por lo tanto, sabemos que los estomas, es por donde ingresa el CO2, no se van a abrir durante el día, ¿no? Se van a abrir durante la noche. Y es la manera como ingresa entonces el CO2 en la noche a un compartimento. Es el mismo compartimento, en todo caso, utiliza, ¿no? Las células del mesófilo, pero esa captación de CO2 solamente se realiza durante la noche. ¿Qué pasa durante el día? Durante el día esos estomas están cerrados debido a que, pues, como estas plantas están en una zona desértica, necesitan ahorrar la mayor cantidad de agua, ¿no? Sabemos que por los estomas también pueden salir agua. Entonces, se cierran los estomas, ¿no? Durante la mañana y entonces, durante la mañana se va a realizar ese ciclo de Calvin, ¿no? Cerrado ese estoma, ¿no? En la noche captan entonces el CO2, ¿no? Captan el CO2, lo recibe esta enzima, fosfenol piruvato carboxilasa, también para poder generar componentes de 4 carbonos, ¿no? Entonces, estos componentes de 4 carbonos, por acción de una enzima, va a descarboxilar un CO2 que ingresa al ciclo de Calvin, pero ese proceso se realiza en el día, ¿no? Y por otro lado, tengo formaciones de 3 carbonos que en todo caso pueden ser alguna componente piruvato que puede ir formar ya directamente, ¿no? Componentes carbonados como glucosa, como almidón o sacarosa, ¿no? Entonces tengo esos 3 tipos de asimilación de CO2, ¿no? En plantas C3, C4 y plantas CAM. Entonces aquí un detalle, ¿no? Comparaciones anatómicas en secciones transversales de hojas C3, ¿no? Estos son también esquemas, ¿no? Tengo aquí las células del mesófilo, estas son pues una planta C3, ¿no? Donde se van a alojar los cloroplastos, ¿no? Y donde se realiza la fotosíntesis, ¿correcto? Había hablado que en las hojas, en las plantas C4, ¿no? Tengo las células del mesófilo en un primer momento donde se captura ese CO2, pero pues pasa a un compartimiento mucho más protegido, ¿no? Estas serían, ¿no? Las células
del haz, ¿no? Envolvente del haz, que tiene también, en todo caso, ¿no? Esas estructuras de cloroplastos que van a realizar el proceso de transformación a elaborar azúcares, ¿no? Entonces, tenemos pues una estructura que se ha formado en estas plantas C4, ¿no? Que es estas estructuras de CRAMS, también se denomina CRAMS, que van a realizar, ¿no? La protección a una zona donde se va a realizar la elaboración de azúcares, ¿no? Aquí tienen alguna información de enzimas, ¿no? ¿Y por qué creen que en todo caso esto está compartamentalizado, ¿no? ¿Por qué creen que se realiza esta forma de que en un primer momento se asimile, ¿no? El CO2 en la célula del mesófilo y después pasen a una célula interna, ¿no? A un compartimento interno. ¿Por qué creen que se pueda dar? Profesora, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Sí, estaba hablando de que en la célula C4 tenemos dos estructuras, ¿verdad? Tenemos dos compartimentos donde se realiza la transformación a azúcares, ¿verdad? Entonces, mi pregunta era, ¿por qué en todo caso realiza esta estrategia este tipo de plantas, ¿no? ¿Cuál podría ser en todo caso, digamos, la influencia de poder tener dos compartimentos para poder elaborar azúcares? ¿Por qué creen que tiene que realizarse en dos etapas o en dos compartimentos diferentes? ¿Ustedes han visto las plantas de maíz? Las plantas, en todo caso, de algunos cereales. Sí, sí. Sí, ¿verdad? ¿Y será que esa planta de maíz puede crecer en una temperatura más fría? ¿O es que voy a siempre necesitar bastante calor? ¿Dónde creen que crece mejor una planta de maíz? ¿En un lugar frío o un lugar más caliente? Caliente, profesora. En la altura no crece. Caliente, caliente, ¿no? Mucho de estas, por ejemplo, el maíz, ¿no? Muchos de los cereales en un ambiente más caliente. Así es. Entonces, debido justamente a una temperatura más alta, ¿no? Es de que realizan, ¿no? Esta estrategia, ese tipo de plantas, ¿no? De plantas C4, ¿no? De poder tener dos compartimentos donde se realice esta formación de azúcares, ¿no? Y de alguna forma esta estrategia la hace ser también un tipo de plantas más eficiente, ¿no? Porque pues requieren prácticamente muy poco CO2 para poder echar mano del proceso de elaboración de sus carbohidratos, ¿no? De sus azúcares, ¿no? Porque vemos de que pues van a tener un compartimento en la cual es como una especie de una mochila, ¿no? Que siempre va a tener CO2, ¿no? Siempre va a tener CO2, ¿no? Entonces,
básicamente, pues, estas tipo de plantas son bastante eficientes, ¿no? En una condición de poca cantidad de CO2, ¿no? Y eso también explica cuándo surgieron este tipo de plantas, que surgieron justamente cuando la cantidad de CO2 fue disminuyendo, ¿no? Fue disminuyendo. Entonces, este tipo de plantas tienen un sentido de existir, ¿no? Digamos que de toda en el proceso de evolución de las plantas C4 son las últimas que han surgido, ¿no? Debido pues a que ellas pueden vivir con una poca cantidad de CO2, ¿no? En una poca cantidad de CO2, ya que bastante CO2 está ingresando a este compartimento y le hace ser unas especies bastante eficientes, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos en todo caso también un poco de la explicación de estas plantas C4, ¿no? La cual tenemos las células del mesófilo, ¿no? Generándose todo este proceso de formación de moléculas de 4 carbonos, ¿no? Que siempre está formando esas moléculas de 4 carbonos y CO2 para la elaboración de los azúcares, ¿no? A través del ciclo de Calvi. Estas células tienen, en todo caso he visto que las llaman células de la vaina de las vascular, ¿no? Aquí vemos del perivascular, pero podemos generalizar células de la vaina, ¿no? Y la primera etapa es las células del mesófilo, ¿no? Estas van a estar envueltas, ¿no? Dentro de una estructura llamada crans, ¿no? Que esta es donde se protege justamente de la alta incidencia de la luz, ¿no? Así es, la caña de azúcar es otro ejemplo de planta C4, ¿no? Planta C4. Bien, aquí también, en todo caso, las plantas CAM, ¿no? Vemos aquí este esquema, ¿no? Entonces, vemos que hay aquí una manera de fijar este CO2 que es una forma temporal, ¿no? Es una forma temporal, ya que la asimilación del CO2 se realiza en la noche, ¿no? Donde tenemos los estomas abiertos y durante la mañana, ¿no? Los estomas están cerrados y es donde se realiza, en todo caso, la formación de los azúcares, ¿no? Bien, entonces tenemos fotosíntesis o metabolismo C3, ¿no? Que son más abundantes en diversas especies, ¿no? En monocotiledonias, en dicotiledonias, herbáceas, arbustos, árboles, ¿no? Presentes en ambientes con lluvias esporádicas. Las plantas que realizan metabolismo C4, aproximadamente más de 2.000 especies de angiospermas. También vamos a tener dicotiledonias y principalmente monocotiledonias, ¿no? Van a estar presentes en ambientes calientes, tropicales, cálidos y con una alta incidencia de radiación solar, ¿no? Por eso que hacen, digamos, el paso, ¿no? De estas estructuras de 4 carbonos a otro ambiente. Algunas familias, poáceas, estas son pues muchos de los cereales, ¿no? Euforbiáceas, amarantáceas, ciperáceas, ¿no? En el metabolismo K tenemos aquí cerca de 25 familias. Tenemos que estas habitan en ambientes áridos, calientes, van a ser de tallos suculentos, ¿no? Los cactus, por ejemplo, ¿no? Son de tallos suculentos, habitan en desiertos con lluvias, en todo caso también muy esporádicas, ¿no? En todo caso que no se presentan con tanta proximidad, ¿no?
Algunas de las familias que pueden estar aquí presentes, tenemos a las orquidáceas epífitas, ¿no? Que son bromeliáceas, ¿no? Los agaves, las cactáceas, las euforbiáceas, ¿no? Que son algunos ejemplos más resaltantes de las plantas CAM, ¿no? Y aquí vemos también cómo éstas se comportan en todo caso, ¿no? Con respecto a su tasa de fotosíntesis y su temperatura del medio ambiente, ¿no? Mayor eficiencia en plantas C4, ¿no? Cuando tenemos una alta temperatura, ¿no? Una menor eficiencia, pero con un rango mayor de poder estar en ambientes más extremos, ¿no? Plantas C3, ¿no? Y finalmente las plantas CAMS que son de metabolismo bastante lento, ¿no? Y aquí lo explica justamente por tener una fotosíntesis bien baja, ¿no? Algunas diferencias, características, ¿no? Que podemos nosotros resumir para las plantas C3, para las plantas C4 y para las plantas CAM, ¿no? Entonces hablábamos de que los estomas, por ejemplo, estomas abiertos durante el día para C3, para C4 también, y para las CAM estarían pues en la noche abiertos, ¿no? La primera enzima que realiza la captación en las plantas C3 es la rubisco, ¿no? La captación de CO2. Para las plantas C4 es la fosfenol piruvato carboxilasa y para las CAM pueden ser también la rubisco y la fosfenol piruvato carboxilasa. Según la gráfica que hemos visto anterior, las plantas C3 tienen, ¿no? una tasa de fotosíntesis media, las C4 son altas, ¿no? Las plantas CAM son bajas. Tenemos pues aquí la inhibición de fotosíntesis por oxígeno, ¿no? Es decir, cuando hay presencia de oxígeno, ¿no? Y que se pueda inhibir este proceso en las plantas C3 se inhibe, ¿no? En las plantas C4 no hay inhibición de fotosíntesis por el oxígeno, es sumamente eficiente. Ese proceso de fotorrespiración es muy baja, ¿no? Debido a esa eficiencia, ¿no? Debido a que la enzima rubisco se va a encontrar interna y no es la primera que va a asimilar ese CO2, la fotorrespiración en las plantas C4 es muy baja, ¿no? Es muy baja. Vamos a ver también el uso de eficiencia, y esto responde al medio en el cual se desempeñan, ¿no? Tenemos que las plantas C3 es muy baja la eficiencia en agua, ¿no? Eficiencia en C4 es media y las plantas CAM son altas, ¿no? Mayor eficiencia del uso de agua, es decir, ahorro del agua, ¿no? Cuando nosotros abrimos, por ejemplo, un cactus, es prácticamente, tiene muchas células de aerénquima, ¿no? Que pueden almacenar, tanto puede ser aire, ¿no? También estas presentarán pues vacuolas que almacenen bastante cantidad de agua, ¿no? Tratan pues de mantenerse de esa manera porque están habitando zonas desérticas, ¿no? En relación a la anatomía, ¿no? Foliar, tienen unas plantas C3 es normal, las C4 tienen esas estructuras CRAMS, ¿no? Esas formas de coronas que van a envolver, ¿no? Envuelven los tejidos vasculares, que son por donde llega el xilema y el floema, ¿sí? Las plantas CAM tienen una anatomía suculenta, ¿no? También tenemos en plantas C3 una densidad alta de estomas, es decir, mayor cantidad de estomas en plantas C3. En plantas C4 es moderada, ¿no? Y en plantas CAM es baja, ¿no? Es baja. En procesos, ¿no? De transpiración, aquí se ha deletado, se ha borrado, en todo caso, en las plantas CAM
tenemos de 3 a 10, ¿no? Es bastante baja. En estas plantas también existe transpiración, ¿no? Bien, entonces, no sé si tienen, chicos, alguna pregunta, alguna duda con respecto a la proceso de fotosíntesis. A ver, ¿cuál sería algún ejemplo en todo caso de plantas CAM? Ustedes creen que la piña puede ser una planta CAM. En consecuencia, es una planta CAM, ¿sí? Los cactus son CAM. ¿No? San Pedro, allí espada hay una planta, espada de Jorge, creo que es así. Es una planta de interior, ¿no? Por ejemplo, la puya raimondina, ¿no? Es una planta CAM, ¿sí? La sábila, profesor. ¿Perdón? La sábila. La sábila es una planta CAM, ¿sí? Por eso que crecen, ustedes se dan cuenta que crecen muy lentamente, ¿no? Podemos tener sábila y esta, pues, para que crezca 1 centímetro va a pasar, pues, 2 meses, 3 meses, y esto demora bastante, ¿no? Y no necesita mucha agua, ¿no? No necesita mucha agua. Si le ponemos agua ahora, por ejemplo, en esta época que está haciendo frío, la ahogamos, ¿no? La matamos. Entonces, estas plantitas no necesitan mucha agua. Bien, y bueno, como les decía, también las plantas cereales, principalmente, ¿no? Que son monocotiledóneas, son C4, ¿no? Son C4. Y estas, pues, hacen que de alguna forma sean las que sean más requeridas en la alimentación, ¿no? Las plantas que nosotros utilizamos en nuestro día a día, prácticamente pues en un 70%, ¿no? 60 ya son C3, son C4, ¿no? Son C4. Y son dentro de las 10 más importantes de la FAO, hay como unas 5 o 7 que son C4, ¿no? Por ahí que, bueno, la papa, ¿no? Puede ser un elemento también importante, pero visto a nivel mundial no es tanto, ¿no? Mm, mm. No se cultivan en zonas tropicales con lluvia.
La piña se refería. Claro, pero tiene bastante incidencias de luz, ¿no? Bastante luminosidad. Hace bastante calor. Si no, ahogaríamos. De todas maneras, es controlado. Intenten, ustedes saben que de la parte, ¿no? De la parte de la hoja, ¿no? De donde nosotros si compramos una piña entera, de la parte de arriba de la cabeza, que nosotros podemos decirlo así, ¿no? La parte de las hojas, si nosotros lo desprendemos, retiramos un poco de esas hojas, ¿no? Podemos nosotros sembrarlo y nuevamente tener una piñita, bueno, de 2 años más o menos, ¿no? Pero no va a requerir mucha agua, ¿no? No requiere mucha agua. Si nosotros le damos mucha agua, la ahogamos también. Y tiene que crecer en un lugar de bastante luminosidad. Profesora, ¿Sí? yo tengo una plantita de sábila, pero yo no la sembré. Está colgada en mi puerta y crece, no muere. Sí, bueno, lo que pasa es que algunas también tienen que tener sus características en las raíces, ¿no? De repente, esa es la manera como, la estrategia que utiliza algunas sábilas, ¿no? Recording stopped. Que pueden capturar parecido, ¿no? A las epífitas, ¿no? Que tienen estrategias en las raíces para poder absorber el CO2, ¿no? Sí hay algunas que están simplemente colgaditas, ¿no? Pero es una especie, son pequeñas, ¿no? Son pequeñas. Sí, son pequeños. Ujú. Bien, jóvenes. Entonces, bueno, creo que nos quedamos aquí para poder avanzar ya en la siguiente clase, lo que viene a ser respiración. Bien. Si no tienen ninguna consulta, voy a corregir la parte de la explicación de la estequiometría del ciclo C3, del ciclo de Calvin, ¿no? Simplemente para que ustedes tengan esa información. Como les digo, la parte de estequiometría, ¿no? Es algo que ustedes lo van a ver más adelante si es que las carreras que lleven, ¿no? Fisiología vegetal, pero lo más importante es saber esa etapa, esas 3 fases, ¿no? Importantes y qué es lo que se realiza el consumo de energía en cada etapa, ¿no? Ya en todo caso, pues detalles sobre la estequiometría o recuperación del sustrato, ¿no? Eso lo van a ver más en detalle en sus siguientes cursos. Bien, entonces si no hay ninguna consulta adicional, creo que Profesora, nos quedamos por aquí. Profesora, el documento lo sube hoy, ¿no, profesora? Sí, lo puedo subir hoy. No se preocupe. Gracias. ¿Sí? Y ya el delegado, que es la única persona responsable, me envía, yo le mando, me envía vía PDF, por favor, en formato PDF, van a recibir algunas observaciones, ¿no? Y ya el delegado lo transferirá a sus compañeros, ¿bien? No he pasado lista. No he pasado lista. Entonces, muchas gracias a las alumnas que el día de ayer, en todo caso, me mencionaron sobre su trabajo. Sobre el trabajo que querían hacer. He estado un poco investigando y lo que me dicen es de que habría en todo caso que preguntar en pesquería, ¿no? Si existen esas algas unicelulares, ¿no?
porque la forma más confiable, en todo caso me dicen que es a través de IMARPE, donde se puede conseguir cepas en la cual a uno o sea, variedades, ¿no? Aisladas de una determinada alga unicelular, ¿no? De lo contrario, siempre hay, por ejemplo, en algún otro medio, van a haber muchos microorganismos que no necesariamente pueden ser solamente algas, ¿no? Y para esto siempre se hace un trabajo, se aísla, ¿no? Se protegen y se conservan esas algas unicelulares. Me dicen de que se puede averiguar por IMARPE o de repente algún profesor de pesquería que pueda tener, preguntar por microalgas, ¿no? Microalgas. Pero siempre, en todo caso, van a preguntar sobre dónde uno va a mantenerlas, ¿no? Ok, profesora, muchas gracias. Ahora, también me dijeron, no sé, pero no sé hasta qué punto puedan ser estas confiables por Mercado Libre, ¿no? No sé si ustedes han visto, ponemos microalgas en Mercado Libre, ¿no? Y también las ven, ¿no? Claro, no son tan baratas, ¿no? Eso sí, no es tan barato. Pero no sé hasta qué punto, es cuestión de saber la procedencia, ¿no? Hasta qué punto puedan ser exactamente puras. Saber por dónde es el centro, ¿no? De producción. Por ejemplo, aquí estoy viendo una Chlorella vulgaris, ¿no? Que es una microalga y 100 ml de cultivo puro, dice, 60 soles. No sé. Más o menos así. Pueden conseguirlo vía esa forma, ¿no? En Mercado Libre, o preguntar en todo caso, pesquería, ¿no? Ok, profesora, muchas gracias. Vamos a averiguar en la Facultad de Pesquería si no hay ya en Mercado Libre, como usted nos dijo. Sí, en todo caso, me siguen contando cómo va su trabajo. Si puedo ayudar en otras cosas más, con gusto. Gracias, profesora. Ya algunos alumnos están preguntando sobre el trabajo científico, que es con los cuales yo llevo laboratorio, ¿no? Que les explicaba sobre un trabajo que ustedes realicen de una forma casera, ¿no? Una investigación que ustedes realicen de forma casera. Algunos son trabajos biológicos, ¿no? Algunos pueden ser trabajos sociales también, que impliquen de repente encuestas, ¿no? Pero que se apliquen esas etapas del método científico, ¿no? Del método científico, observaciones, preguntas, ¿no? Hipótesis, experimentación, ¿no? Que me expliquen el detalle de un marco teórico también, eh, y que finalmente pues lleguen a una conclusión, ¿no? Se va a presentar en video porque probablemente, bueno, va a ser la última semana de julio y bueno, vienen los feriados, ¿no? Entonces, pueden ustedes hacer pequeños videos utilizando la plataforma del Zoom, ¿no? Y me lo envía el link a mi correo, ¿no? Vía cualquier formato que ustedes en todo caso utilicen, ¿no? No necesariamente el Zoom. Cualquier formato de video que ustedes utilicen, ¿no? Lo envían ya, eso sí, solamente el video a mi correo, por debido a que tiene pues un peso, ¿no?
elevado para soportar la plataforma del Moodle, ¿no? Pero en todo caso solamente se aceptarán los videos, ¿no? Los videos a mi correo electrónico. Nada más, los informes es vía su aula virtual. Bien. Bien, chicos, entonces, si no hay ninguna consulta, duda con respecto a otra información, nos estamos encontrando entonces la semana que viene. Bien, cuídense.